Bienvenidos al canal del aprendizaje Ordanitos Varios. Quiero mostrarles hoy un circuito electrónico para poder controlar con bajo voltaje y amperaje una etapa de un alto voltaje o amperaje a través de estos dos componentes, que es principalmente un triac y un optocoplador. Ambos están ya en el canal. Aquí les voy a mostrar otra configuración. Hay varias formas de hacerlo. Este señor que está aquí es una placa que lo voy a poner después en una cajita como esa. Va a tener su enchufe para enchufar, para alimentar cosas. Este va a trabajar con 110 voltios. Esta es la alimentación. Vamos a ponerlo a funcionar. Por aquí metemos 110, bueno, 220 voltios, pero como estamos trabajando con el neutro, tenemos 110, 115 voltios. Ahorita vamos a controlar el encendido de este bombillo, que es 110 voltios. Luego lo vamos a poner a encender con estas pilitas que es de bajo voltaje, 1.2, 1.2, 2.4 voltios. Aquí tenemos un switch, no está conectado, y bueno, vamos a ponerlo a funcionar. Ponemos su positivo y su negativo, y con bajo voltaje controlamos un alto voltaje y amperaje. El amperaje va a depender de cuánto soporte el triac. Este triac es un VTA24, quiere decir que son 24 amperios con que pueden pasar a través de él sin quemarse. Hay que poner después un disipador de calor. Voy a ponerle este que estaba antes por ahí en uno que había hecho, y bueno, pero claro, ahorita yo le voy a poner después es un VTA41 para que soporte más corriente. Vamos a hacer el circuito ahora para que vean cómo es. Lo pueden hacer a su gusto, hay varias maneras, configuraciones. Vamos a hacerlo sencillito, así. Vean, vamos a hacer por aquí las puntas del triac, que son tres. El triac trae tres cables, tres paticas. Esta es la patica MT1, esta sería la MT2 y esta sería el gate, la compuerta. Cuando hacemos un puente entre el MT2 y el MT1 se activa. El señor hace un switcheo, el switcheo de alto voltaje y amperaje se produce entre la pata MT2 y MT1. Ya vamos a hacer el circuito. Muy bien, vamos a borrar otra vez y vamos a empezar por aquí desde la fase 220 voltios. 220 voltios, corriente alterna, y vamos a trabajar con un neutro. No, vamos a trabajar con esta, un neutro que es 0 voltios. Si tenemos una fase 220 y un neutro, vamos a tener como promedio 115, 110, 120 voltios. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos 110 voltios. Tenemos que buscar aparatos que trabajen con que no pasen de 120 voltios. Seguimos por aquí. Venimos con la fase, colocamos un switch. Este sería un switch. Y entramos al triac. Vamos a dibujar el triac así. Aquí ponemos una flechita indicando que la corriente entra al MT2 y sale por el MT1. Aquí vamos a poner una carga, puede ser un bombillo. Bueno, voy a poner algo de 100, que tenga el mismo voltaje que le metemos a la fase. Y aquí vamos a poner un toma corriente de aquello para poder enchufar una plancha. Podemos enchufar un taladro, un esmeril, dependiendo del amperaje que le pongamos al triac. Esta lámpara, que es 120 voltios, ya tiene la fase. Le falta el neutro. El neutro lo vamos a agarrar de aquí, que es 0 voltios. 220 y 0 voltios da 110. Y por aquí conectamos al toma corriente. Y este sería el toma corriente para enchufar una plancha, bombillos incandescentes, pulidoras. Bueno, los motores que son de corriente continua pero trabajan con corriente alterna. Muy bien, entonces ya tenemos listo el circuito. Así como está, si yo paso la corriente aquí, el switch, con este switch, la corriente viene por aquí, entra, quiere salir, debería salir por aquí con un puente, aquí así. Entra la corriente y sale por aquí, por el MT1, sale y alimenta lo que vamos a conectar allí.
Ahora vean, cuando se hace este puentico electrónico acá internamente en el triac, se hace cuando yo le meta una corriente aquí del MT2 al gate a través de una resistencia que podría ser de 220 ohmios, puede ser de 1K. Con esta resistencia podemos hacer que cuando hacemos el puente pase toda la corriente que necesitan lo que enchufemos acá. Claro, hay que controlar el encendido y vamos a poner aquí un switchecito, un switch, un pulsador o algo, un switch, o puede ser un pulsador. Cuando yo pulse acá, cierre el circuito, la corriente del MT2 pasa al gate. Eso hace que entonces internamente se haga un puente aquí, un puentico interno aquí, y la corriente que está aquí en la fase entra, sale, alimenta el bombillo o lo que tenga aquí y hace la continuidad hasta el neutro. Corriente viene, circuito eléctrico, llega al neutro, de la fase va al neutro, a través siempre a través de una carga, ¿ok? Nunca debemos conectar la fase con el neutro directo porque es cortocircuito y se quema el cable, se quema la casa, se quema lo que conectamos. Siempre hay que colocar, la corriente va de la fase al neutro, pero a través de una carga que tenga el mismo voltaje de la fase, que en este caso sería 110. Vamos a, para que no se confunda, vamos a meter aquí, aunque no es así, pero vamos a poner 115 voltios, ¿ok? Pero en sí la fase es 220. Ahora vean, cuando yo manipule aquí, estoy trabajando con alto voltaje. Y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero ir trabajando con bajo voltaje, que puede ser una pilita, 5 voltios. Puede ser también con una programación de Arduino que trae 5 voltios. Con esos 5 voltios yo puedo controlar una parte de alto voltaje. Para eso vamos a colocar ahora, entra en acción el optotria. También puede ser un optodiodo y eso, pero vamos a utilizar el optoacoplador de tipo triac para que trabaje en corriente alterna. El optotria vamos a dibujarlo aquí, tiene 6 patas, también se conecta muy sencillo. Empieza por aquí el pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 y pin 6. El pin 3 no se usa y el 5 tampoco se usa. Entre el pin 1 y 2 va un diodo que emite un rayo óptico. El asunto es que cuando enciende este diodo va a hacer que se puentee la pata 6 con la 4. Eso es el trabajito del optoacoplador. Hace un switcheo entre la pata 6 y la 4 cuando le metemos corriente al diodo que está aquí. Este diodo trabaja con 3 voltios. Entonces del pin 1 le metemos una resistencia. Pero, bueno, yo aquí coloqué en el circuito una resistencia de 270 ohmios. Porque voy a ponerlo a trabajar a 5 voltios. Con la fuentica, una fuentica que tengo por aquí, 5 voltios. Pero igualito, como la vamos a meter ahorita con estas pilitas, igualito enciende. Y aquí iría el positivo. Y aquí en la pata 2 va el negativo. Cuando le meto corriente aquí, se activa el diodo emite un rayo, internamente hace que se conecte la pata 6 con la pata 4. Esta parte de alto voltaje no tiene conexión física, digamos, con esta etapa de bajo voltaje. Aquí es donde vamos a conectar este switch. Quitamos este switch, lo colocamos aquí. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer aquí un cambiecito. Ponemos acá del MT2, hacemos una conexión aquí, la corriente entraría. Bueno, aquí también podemos colocar, si queremos, puede ser después, pero vamos a colocarle aquí una resistencia. Vamos a poner de 4, bueno, yo puse de 470, o ese que estoy como que 480, no sé, ohmios, hasta 1K, si queremos que pase toda la corriente, todo el voltaje. Y luego de la pata 4 va al gate. Este va a ser el gate. Muy bien. 470 aquí. Esta también puede ser, podemos colocarla de 270 ohmios también.
pero bueno, yo lo dejo lo mínimo así. Que algunos libros por ahí aparece 180, pero vamos a poner la trabada de 270 en adelante. Así como está configurado, ya podemos controlar la corriente, el switch que está aquí, la corriente que va a pasar por acá. Para asegurar que cuando aquí no haya corriente, cuando esté apagado el autoacoplador, para asegurar que esto se desconecte, este señor se desconecte, porque pudiera ser que quizás se quiera quedar encendido el switcheo, vamos a ponerle una corriente opuesta al gate. Aquí la estamos metiendo del MT2 positivo, bueno, de la fase para encenderlo, pero para apagarlo hay que meterle una corriente del neutro. ¿Cómo hacemos? Con un capacitor que el que vieron allí chiquitico, el 0.1 microfaradio, el 104. Con ese vamos a ponerlo aquí en oposición. ¿Cómo hacemos así? Aquí colocamos el capacitor, no tiene polaridad, puede ser así, así, no importa. Y de aquí lo vamos a meter al neutro. Entonces así estamos haciendo o ayudando a que se apague tría cuando se apague aquí. Claro, esto también se puede a veces colocar que si un día es como un diodo que va a dejar pasar la corriente cada vez que por aquí llega a partir de 30 voltios y eso, pero no es necesario colocar eso. Vamos a borrar aquí y vamos a dejar el circuito así. Ya está listo, amigos. Aquí terminamos con este circuito. ¿Qué podemos colocar aquí? Una plancha, cualquier cosa que trabaje con el voltaje. Aquí también podemos trabajar con 220 voltios. Aquí trabaja igualito, 220 voltios. La diferencia es que vamos a, en vez de poner aquí neutro, ponemos 220 voltios, otra fase. Tenemos que poner otra fase diferente. Entonces aquí vamos a tener es 220 voltios por aquí pasando. Es más peligroso, a mí no me gusta. Yo trabajo con 110. Si aquí tenemos esta fase 220 y aquí tenemos 220, la sumamos, 220 nos da igual 440. Lo dividimos entre 2, entonces aquí tenemos 220 voltios funcionando. Y no hay problema porque este tría es hasta 600 voltios, 800 voltios. No tenemos problema para conectarlo a 220. Pero yo lo quiero trabajar es a 110 voltios, 120 voltios. Entonces para eso, en vez de poner una fase aquí, metemos un neutro que es 0 voltios y 220 que tenemos aquí, 220 con un neutro lo promediamos y ahí es donde tenemos 120 voltios aquí, 120 y 120. Bueno, no me acuerdo si lo puse a trabajar con la fuente. Vamos a enchufar otra vez. Vamos a hacer por si acaso para que ustedes vean algo aquí. Conectamos acá. Enchufamos. Conectamos aquí. Con un voltio no prende, tiene que ser con el voltaje con que trabaja el diodo que está aquí adentro. Y mínimo son, bueno, puede ser 2.7 voltios por ahí, 2.2 que digo. Ahí encendió. Pero vamos a colocar, en vez de esto, vamos a colocar la fuente de poder. La fuente de poder que es esta chiquitica. Cuidado porque aquí abajo hay alto voltaje. No, ponerlo al revés. Entonces, ahora sí. Tenemos aquí el negativo y el positivo. Ahí está. Bueno, próximo tutorial mostraré, bueno, no el siguiente, sino un próximo tutorial. Voy a mostrarle cómo podemos controlar esta parte de bajo voltaje con una placa de Arduino o con un controlador, puede ser Latino 85, que por ahí ya lo tengo, pero con la programación para que podamos hacer como una especie de dimmer, pero trabajando con PWM, es decir, con pulsaciones. Y vamos a utilizar, o se puede utilizar un potenciómetro, un potenciómetro de esto. Yo puedo controlar la rapidez con que va a encender
con que va a trabajar el tría, y eso va a hacer que, por ejemplo, si lo conectamos a una plancha, puede ser que, como la corriente no es continua, sino que va a ser por pulsaciones, más rápido o más lenta, eso va a hacer que, por ejemplo, si lo pongo en una plancha o una cocina eléctrica, podemos controlar la temperatura. Podemos también trabajar para un taladro, un esmeril, con este circuito. Bueno, ahora sí, gracias por ver el video, por entrar al canal Ordanitos Varios. Cualquier ayuda lo pueden hacer por mi cuenta PayPal. Y nos estamos viendo hasta un próximo tutorial.